penal juvenil, abogados de Moreno General Rodríguez. A la doctora Gloria Bonato, perdón, entonces nuevamente digo bienvenida a nuestro querido colegio y decimos que es directora nacional para adolescentes infractores de la ley penal y que trabaja en el equipo del doctor Gabriel Lerner, quien por una cuestión de urgente trámite, perfectamente entendible obviamente, en un área tan sensible como lo es su secretaría, se va a hacer presente en el próximo evento que hagamos. Agradezco también a las autoridades del colegio y colaboradores, en este caso el señor Mario Barbosa, por permitirnos realizar estos eventos y estas charlas tan enriquecedoras, como así también a todas y todos los participantes por sumarse. Todo esto en pos de abordar una problemática que nos atraviesa como comunidad. Por eso es la idea de hacer este tipo de charlas abiertas. Asimismo, quiero mencionar que nos acompaña el equipo de la doctora Mirta Guarino, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento de Moreno General Rodríguez, quienes también son participantes en nuestro instituto. Y también vemos a directoras y directores de otros institutos del colegio, como por ejemplo la doctora Sonia Arca, que es directora del Instituto de Abogados del Niño. Bienvenidas a todos y a todas. Le dejo el espacio ahora a la doctora Anaí Sancheta, quien va a ser la moderadora en este evento y que también es parte de nuestro Instituto de Responsabilidad Penal Juvenil. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Gracias por estar presentes en esta primera actividad que hacemos del Instituto de Derecho Penal Juvenil. Como bien dijo la doctora Sonia López, el doctor Gabriel Lerner tuvo una cuestión de agenda, digamos, es secretario nacional, con lo cual entendemos que hay actividades que no se pueden suspender. Y en su lugar vamos a estar compartiendo el encuentro con la doctora Gloria Bonato. La idea de este primer encuentro es abordar la problemática de juventudes y violencia institucional, entendiendo la violencia institucional como una práctica estructurada de violación de derechos por parte de las fuerzas de seguridad, ¿sí? En ese marco consideramos que es importante la palabra de la doctora Bonato para que nos cuente qué acciones y qué políticas públicas están implementando desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para poder prevenir y erradicar la violencia institucional, sobre todo, ¿no? Entendiendo que esta problemática en particular afecta a los jóvenes. Así que, bueno, sin más, agradezco la presencia de todos y todas y le damos la palabra a la doctora Gloria Bonato. Buenas tardes a todos y todas. Nuevamente las disculpas del doctor Lerner. Quería estar hasta último momento con ustedes, intentó hacer un cambio de agenda. Lamentablemente fue convocado por el ministro para unas cuestiones y no pudo modificarlo. Este horario, ¿no? Son cuestiones que pasan y les deja, por supuesto, él sus saludos y, como bien decía Sonia, los va a acompañar seguramente en próximos encuentros. Anaí, yo te pido que si hay alguna pregunta, alguna cuestión que entiendas, esto de la virtualidad, bueno, ven, hay un aparador atrás, por ahí en algún momento sale un ladrido de un perro intenso que tengo. Esto de la virtualidad nos coloca en situaciones a veces complejas, y una de las situaciones complejas, digo, es no poder tener intercambio más fluido cuando uno va a exponer. Por eso, Anaí, te pido que si vos ves alguna pregunta o alguna cuestión que valga la pena interrumpir
la charla y ir sobre eso, no dudes en hacerme una seña y ahí vamos. Cuando nosotros hablamos de violencia institucional, como bien lo marcaba Sonia, como bien lo marcaban ahí, estamos hablando también de una práctica que en algún sentido, pese a los años que llevamos desde la recuperación de la democracia, no ha podido erradicarse en el marco en que estamos, ¿no? Digo, en el marco en que estamos hablando de violencia institucional llevada adelante por fuerzas de seguridad, pese a grandes esfuerzos que se han llevado adelante. Igual entiendo que en alguna medida estos años han ido o están intentando modificar esas prácticas. De todas formas, entendemos nosotros que para que efectivamente las prácticas de violencia institucional se erradiquen, hace falta no solo el accionar del Poder Ejecutivo, que voy a entrar en algunos detalles, voy a compartir algunos detalles con ustedes, sino también un accionar por parte del Poder Judicial que esté en línea con esto. Es muy difícil la sola capacitación del personal de seguridad, las herramientas que podemos ir llevando adelante en cuanto a órganos encargados desde el Poder Ejecutivo de erradicar este tipo de práctica, sino es acompañado por un seguimiento serio, eficaz y contundente por parte del Poder Judicial. Esto va de suyo. ¿En qué sentido lo digo? Si después, cuando alguna de las causas efectivamente son tramitadas, el Poder Judicial no está a la altura de las circunstancias, no solo en la sanción, sino también y fundamentalmente en la protección de las víctimas, es muy difícil poder llevar adelante. Porque, y especialmente en chicos, se da una situación bastante particular, y permítanme alguna vieja anécdota, que ahí ya yo cada vez más estoy medio vieja vizcacha con los años, entonces voy intercalando con viejas anécdotas. Me acuerdo, yo estaba en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos hace muchos años atrás, y teníamos una forma de llevar adelante lo que entendíamos, las capacitaciones hacia los barrios y hacia las personas que vivían en esos barrios, especialmente a los jóvenes. Estábamos en un programa que se llamaba pomposamente en ese momento, Servicio Solidario de Defensoría de Menores, ¿no? Así lo habíamos dado en llamar, y éramos abogados que defendíamos a pibes con causa penal. En ese marco también teníamos esto que también pomposamente allá por los 80 habíamos dado en llamar derecho popular. Y estábamos unas charlas con respecto a qué podía hacer los padres, y teníamos un esquema y unos folletitos que decían: ¿qué hago si mi hijo cae preso? Me acuerdo de estar dando con la doctora Pierini, que era la coordinadora de este grupo, una charla en la provincia de Entre Ríos, en Paraná, y todo con una teatralización de qué hago si mi hijo cae preso, y al final de todo esto decía: y cuando te notifican de por qué te han detenido, época de contravenciones, si ustedes recuerdan, los mayores, decía: poné apelo. Y un chico desde el fondo levantó la mano, dice: ¿le puedo hacer una pregunta, doctora? Sí, por supuesto. Dice: ¿antes o después de la segunda trompada pongo el apelo? ¿Por qué cuento esto? Porque acá, y a eso iba, en cuanto a la asistencia a las víctimas, los que están en cuestión, los que están en la situación de sufrir esto, son chicos y chicas que no tienen muy probablemente todos los mecanismos de defensa que por un lado podría tener un adulto, pero además, en la mayoría de los casos, reconozcámoslo, son chicos y chicas y sus padres y sus familias de barrios populares, donde no es tan sencillo conseguir un abogado, no es tan sencillo
después no sufrir algún tipo de persecución por aquellos mismos que le infringieron esta violencia institucional. Entonces, por eso digo que acá es el trabajo consuno, tanto del poder administrador, cuanto también del poder judicial. En ese marco que venía hablando, me gustaría contarles muy brevemente algunas cuestiones, algunos aportes que nosotros hemos hecho a una ley que se está tratando, que es un proyecto de ley de la diputada Penaca, si no me equivoco, sobre violencia institucional. Nos pusieron la consulta en esto y nosotros vimos, en principio, algunas cuestiones que tenían que ver básicamente con la no especialidad en cuanto a niños, niñas y adolescentes. En esto, una de las sugerencias a esta ley que nosotros hicimos, le hicimos a la ley, y más allá de la ley, digo, creo que esto marca el concepto general por donde estamos trabajando y en qué línea queremos ir. Por un lado es que el joven, la joven, el adolescente pueda hacer por sí la denuncia y no haga falta necesariamente un representante legal. Pero además, una cuestión que vimos es que no quedaba claro en ese proyecto, es que toda denuncia que se realice, porque este proyecto de ley, no sé si ustedes lo conocen, crea un cuerpo especial, un organismo especializado para recibir las denuncias. Y no quedaba claro en este proyecto que toda denuncia realizada en cuanto a la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes es la obligación del funcionario o de la persona que la toma generar la denuncia judicial. Entonces también en ese sentido nosotros hicimos nuestras recomendaciones. Y además, 2 o 3 puntos que entendemos como básicos. Cuando se prevé una asistencia psicológica, una asistencia médica o una asistencia social para las víctimas de la violencia institucional, en el caso de niños, niñas y adolescentes, que ésta sea llevada a cabo por los organismos especializados. ¿Qué decimos con organismos especializados? Ustedes lo conocen. En cada una de las jurisdicciones de nuestro país existe un órgano de niñez encargado de la rectoría de la política de niños, niñas y adolescentes y también, por supuesto, de su protección y salvaguarda. En ese sentido, entendemos que la especialización en niños significa básicamente, además de tener en cuenta los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral, las convenciones de derechos humanos, tener esa especialidad que también marca el plus de protección que todo niño, niña y adolescente merece. Merece no porque lo merezca por derecho natural, sino lo merece fundamentalmente por imperio de la ley, que es en esto donde estamos plantados, donde pensamos que debe llevarse adelante. Y en ese mismo marco, también entendemos que la asistencia jurídica debe ser llevada adelante por abogados especializados en niños, niñas y adolescentes. En esto quisiera detenerme un poco. Todos somos abogados, o la mayoría van, ahí me había dicho que había, por suerte, había alguna otra profesión. Es más, mi compañera y amiga Sonia Iscar, que la estoy viendo, además de ser abogada, es trabajadora social. Pero decía, cuando pasamos por la facultad, en general, o de Derecho, de Trabajo Social o de Psicología, la especialización en niños, niñas y adolescentes no está dentro de nuestras materias más obligatorias. Hay sí alguna especialidad, hay sí alguna materia que lo trata tangencialmente, pero en general no se toma en cuenta la necesidad de la especialización. Y en esto, me parece que, por un lado, tenemos una deuda, pero además de tener una deuda, se piensa muchas veces la especialidad en niños, niñas y adolescentes solamente a aquellos que que sufren algún grado de vulnerabilidad, y no así en lo que significa efectivamente el sistema de protección, que es esta
gran articulación entre todos los órganos encargados de llevar adelante la vida, la salud, la educación, el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. A mí siempre me ha resultado bastante extraño que en muchas mesas que tienen que ver con niños, bueno, ahí está expresando, creo que se escucha de fondo Braulio, que así se llama, su parecer al respecto, que parece que no estaría de acuerdo del todo con lo que yo estoy planteando, pero tratemos de convencerlo de que sea diferente. Bueno, entonces decía, no quiero terminar como ese meme de la maestra o de la directora del colegio, Braulio, que venía toda seria hablando y después terminaba insultando a su perro, te pido, te ruego. Bueno, entonces decía, a mí siempre me resultó extraño esto de que en las mesas donde vamos a hablar de políticas que tienen que ver con los niños, por un lado no esté sentada economía, por ejemplo, que por otro lado no esté sentado los ministerios que tengan a su cargo la parte de transporte o la parte de infraestructura. Voy a pedir que abran la puerta a ver si se va. ¿Será posible que le abras la puerta si se va? Gracias. Entonces decía, que no estén sentados en esa mesa aquellos que también forman parte de la vida de los niños. Porque los chicos también necesitan agua potable, cloacas, servicios de transporte de calidad, casas adecuadas, edificios, no solo el tema de educación, sino edificios públicos, escuelas adecuadas para que puedan estar. Entonces, cuando, insisto, a veces nos enseñan lo que es los derechos de los niños, nos recortan a esta cuestión de exclusivamente los jóvenes, los niños vulnerables. Bueno, volviendo al tema que nos ocupaba, en este marco de prevención de la violencia institucional que sufren niños en el ámbito, por fuerzas de seguridad, no quiero entrar o voy a entrar muy levemente sobre las vulneraciones de derechos que existen a aquellos niños privados de libertad en dispositivos de privación de libertad, centros o como se llamen, porque en general en esos ámbitos existe una especie de contralor cruzado. ¿Por qué? Porque también tienen esos lugares que dependen en general de órganos de niñez el control de la Defensoría General de la Nación en algunos casos, de la Procuración Penitenciaria en otros, de diferentes organismos, dependiendo de la jurisdicción, en el caso de Provincia de Buenos Aires, si corríjanme, entiendo que de la Comisión Provincial de la Memoria, que también es uno de los órganos de contralor de los dispositivos. Entonces, ahí hay un sistema, hay un juego cruzado, que no digo que la evite absolutamente, y un control cruzado, que no digo que la evite, pero sí amengua las situaciones de violencia en los dispositivos de encierro dependientes de las áreas de niñez. Cuando nosotros nos vamos a focalizar en las situaciones en donde no solo están privados de libertad los niños, pero tienen que ver fuerzas de seguridad, entendemos que lo mejor en esto es, y así lo hemos expresado en un acta del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, es generar la mayor cantidad de dispositivos especializados. Y entonces en esta acta pensamos en por lo menos 3 grandes institutos, por decirlo de alguna forma, 3 grandes dispositivos, 3 grandes mecanismos, a los fines de que los niños, niñas y adolescentes, especialmente los adolescentes, estén el menor tiempo posible en el marco de una comisaría. Como línea primaria para algunas jurisdicciones, dependiendo esto, fundamentalmente de la cantidad de población, la cantidad de aprehensiones, entendemos como un mecanismo válido los centros de admisión y derivación,
¿Qué son los centros de admisión y derivación? Son dispositivos dependientes de órganos de niñez, en donde voy a poner el ejemplo del de la ciudad de Buenos Aires, que es el primero que se llevó adelante durante nuestro gobierno anterior, cuando la doctora Garré era la ministra de Seguridad y el doctor Lerner era el secretario de Niñez, que en un acuerdo entre ambos ministerios se generó el primer CAD. ¿Qué es un CAD? Un CAD es un dispositivo, como decía, dependiente de niñez, en donde las fuerzas de seguridad, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, de toda la ciudad de Buenos Aires, toda aprehensión de niño, niña o adolescente, no pasa por una comisaría, sino va directamente al centro de admisión y derivación. No pudiendo, donde por supuesto es atendido inmediatamente por personal especializado del área de niñez concernida. No pudiendo estar, dicen los protocolos de los CAD, más de 12 horas ahí. Lo que nosotros hemos verificado en las jurisdicciones donde se llevan adelante, donde existen CAD, Río Negro, Catamarca, recientemente Santiago del Estero, Ciudad de Buenos Aires, algunos en alguna jurisdicción de provincia de Buenos Aires, a ver si la memoria no me falla, San Martín, San Nicolás, Mar del Plata, y creo que está prontamente va a existir uno en La Matanza, porque nosotros estamos acompañando desde la CENAF la creación de este dispositivo. Lo que hemos verificado, decía, es, por un lado, que efectivamente ni bien el niño o el adolescente es ingresado, se realiza un chequeo médico para ver si existe algún tipo de violencia sufrida por el mismo, pero además, ante la inmediata consulta con el juez a cargo, que la mayoría de los chicos no van a un lugar de privación de libertad, sino vuelven con la familia. Quiere decir que la intervención especializada en ese caso genera rápidamente un informe para darle mayor herramientas al Poder Judicial para que pueda evaluar si ese chico tiene que ir a un lugar de privación de libertad o bien puede ir a su casa. Y esto se ha comprobado en forma beneficiosa. Entonces decía, nuestra idea, la idea del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia es que existan en determinadas jurisdicciones los centros de admisión y derivación, que por supuesto funcionan los 365 días del año, 24 horas de corrido, y que llevan necesariamente una articulación con los ministerios de seguridad de cada una de las jurisdicciones para que efectivamente las fuerzas policiales y de seguridad remitan a ese sitio a todos los detenidos o los aprehendidos. Pero entendemos también que no en todas las jurisdicciones esto es posible. Entonces estamos pugnando porque existan comisarías especializadas. ¿Por qué comisarías especializadas? Para que sea, por un lado, que alojen exclusivamente a niños, niñas y adolescentes, y por el otro lado también esto va a permitir que ese personal policial esté capacitado, porque es difícil, claramente difícil, capacitar al personal, capacitar profundamente en sus prácticas, no solo en lo que es la letra de la ley, a toda la fuerza de seguridad de una provincia N. No sé, nosotros estamos llevando adelante ahora, estamos acompañando por pedido tanto del doctor Lerner como del gobernador Zamora en hacer capacitaciones a la policía de Santiago del Estero. Tenemos 8.000 agentes a capacitar, ustedes imagínense. Digo, la dificultad, además de la dificultad de la virtualidad, la cantidad de gente es muy alta. Por eso, con las comisarías especializadas, nosotros entendemos que la capacitación a fuerzas de seguridad puede ser más sencilla, pero también al estar en una comisaría determinada, todas las aprehensiones de los adolescentes también permite que existan órganos de niñez que establezcan, que es el tercer sistema, guardias en comisaría, que es que inmediatamente aprehendido un niño, niña o adolescente,
Yo, por una cuestión de rito, digo lo de niño, niña o adolescente, entendiendo que menos de 16 años no deberían ser aprehendidos por presunta comisión de un delito, ¿no? Digo, así como lógica que nos marca hoy por hoy la normativa legal que tenemos. Pero bueno, siguiendo. Estas comisarías especializadas además centralizarían en un solo sitio donde estarían aprendidos y aprendidas los y las adolescentes, permitiendo a las guardias de los órganos de niñez ir a tomar contacto directamente y rápidamente con ese chico o esa chica y producir el mismo informe y el mismo tipo de correlato con el Poder Judicial que tiene entre sus prioridades los centros de admisión y derivación. Esta más o menos es el acta que han firmado las 24 jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Niñez. Pero además, y ya sí para ir redondeando, así que podemos conversar un poco más, estamos trabajando, y hoy justamente tuvimos una reunión con el Ministerio de Seguridad, en un protocolo de aprehensiones que tiene en su estructura no solo aquellas aprehensiones por cuestiones de presunta comisión de un delito, sino también en todos los actos que intervengan fuerzas policiales y de seguridad que pueda haber niños involucrados. Ejemplo, en aquellos casos donde hay niños o niñas perdidos, en aquellos casos donde debe haber un allanamiento o una intervención por parte de fuerzas policiales y de seguridad, donde haya niños. Ustedes habrán visto no hace demasiado que hubo una intervención callejera de un señor que andaba manejando su auto, salió en los medios, y un tanto bebido, y iba con su hijo de 4 años. Al momento de la intervención, las fuerzas policiales lo hicieron con una brutalidad que significó un grave trauma para el niño que estaba ahí, que era su hijo. Además, y entonces tenías un niño llorando desesperadamente porque fuerzas de seguridad estaban deteniendo a su padre en forma bastante violenta. Esto, sin lugar a dudas, este protocolo viene, por lo menos en fuerzas federales, y le digo después cómo va a continuar, a marcarle a las fuerzas policiales y de seguridad los ítems y las cosas que se pueden y no se pueden hacer. Por ejemplo, una simple. Lo que dice el protocolo es que no se puede aprehender a ninguna persona menor de edad por una contravención. Esto lo marca absolutamente claro. Sabemos que en alguna de las jurisdicciones de nuestro país son detenidos y llevados a comisaría a personas menores de edad por contravenciones. Esto es del siglo ultrapasado, es ultramontano. Pensemos que la 2278, una ley que, además de la Argentina ser condenada porque no la modifica, condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Mendoza, para poner solo uno de los ejemplos, caso Bulacio, para poner otro de los ejemplos, una ley ya de la dictadura, que ya la Argentina ha sido condenada, esa misma ley entiende que aquellas personas que cometan un delito que tiene una pena menor a 2 años no son punibles. Imaginemos entonces para una contravención. Que, digamos, esto es algo que además debe claramente modificarse por alguna de las jurisdicciones. Veía el otro día una noticia que salió en todos lados, creo que es de Salta, es de Metán, en donde un juez había detenido a un niño menor de 10 años por haber rayado un auto y además lo había llamado a declarar. ¿Qué dice nuestro Código Civil con las personas menores de 10 años? Este es el momento que yo pregunto, ¿ven?
y acá con la virtualidad se me dificulta un tanto. Bueno, dice que no, las personas menores de 10 años no comprenden el acto ilícito. Entonces, imaginemos hasta qué punto puede extremarse, y yéndome un poco de la violencia institucional llevada adelante por fuerzas de seguridad, para adentrarme quizá, si ustedes me permiten, en la violencia institucional generada por no fuerzas de seguridad. Si un juez llama a declarar a un niño de menos de 10 años porque rayó un auto, estamos realmente en una situación grave de vulneración de los derechos de ese niño en el caso concreto. Bueno, como decía, este protocolo establece una serie de reglas para fuerzas de seguridad. Si estamos con suerte, en poco sale, y además este trabajo conjunto que viene desarrollando el Ministerio de Seguridad en la subsecretaría que está a cargo de la doctora Silvia Larrufa y en la secretaría que está a cargo de Gabriel Fuchs, también lo vamos a llevar hacia cada una de las provincias. En esto vamos a precisar, por supuesto, la voluntad política, y lo descontamos que así sea, de que sea adoptado por las provincias para poder ser implementado por cada una de las fuerzas policiales de cada una de las jurisdicciones. Esto además nos obliga a nosotros a generar mejor y mayor articulación de los organismos de niñez en su propia jurisdicción con los ministerios de seguridad o quien tenga a cargo la policía provincial, para que los órganos de niñez también estén a la altura de las circunstancias. Porque hemos escuchado claramente también a las fuerzas de seguridad pedir que los órganos de niñez, cuando los llaman, respondan. Porque no vamos a decir que atienden muchas veces 24/24 los 365 días del año. Entonces también es parte de nuestra obligación instar a que existan efectivamente los tiempos, que los organismos de niñez estén a la altura de esta circunstancia para poder llevar adelante este tipo de protocolos. Pues si no, la verdad, la cuestión se hace difícil. Bueno, esto es más o menos a muy grandes rasgos y por supuesto estoy dispuesta a sus preguntas. Uy, hablé un montón. Perdona, Anaí, yo te había dicho, me había olvidado de decirte que hablabas mucho. No, está súper clara la intervención. Había pedido la palabra a Karina Leguizamón, así que, Karina, si estás por ahí. Sí, sigo acá, prestando mucha atención. La verdad que, a ver, te acomodo el celu. La verdad que es muy interesante la charla. Y bueno, nada, gracias Ana, Sonia también, al cual trabajamos mucho, lo que es niñez y lo que es violencia institucional también, como también género, ¿no? Bueno, para la que no me conozca, mi nombre es Karina Leguizamón, soy responsable de Casa Joven de Zacayán, Moreno Sur, un espacio donde se trabaja con jóvenes y con niñas, adolescentes en situaciones vulnerables. Cuando hablamos de vulnerables, ya vivir en un barrio, somos todos vulnerables, tanto las mujeres como los varones, como las niñas, la juventud, y etcétera, hasta los perritos y los gatitos. Ser pobres y estar vivas hoy es una cuestión de privilegio. Estar vivas hoy en este sistema, en este contexto de pandemia, ya la verdad que para nosotros es un privilegio estar vivas. Un poco lo que decía Gloria lo comparto mucho. Primero, no soy asistente social, ni abogada, ni tengo ningún diploma, pero tengo una mirada muy amplia y trabajo mucho el territorio y cuestiono mucho también mi privilegio, como también los privilegios, en esta situación que se planteaba de comisarías con más perspectiva, policías preparados. Me parece que lo que hay que hacer es aplicar un poco más de perspectiva de clase en los sectores judiciales, como también en las instituciones municipales. A la hora, cuando nosotras vamos a un espacio o una institución a pedir ayuda por un joven de Moreno,
hay puertas cerradas, no hay respuestas concretas. Siempre tenemos que trabajar con otras instituciones que no son de Moreno para poder salvarle la vida a les pibes, les niñas que están encarceladas. La verdad que todos los días estamos con distintas situaciones, con causas armadas, con tortura, con detenciones arbitrarias, con secuestro también. Yo llamo secuestro cuando las áreas de niñez, sin mediar palabra, con las progenitoras intervienen y se los sacan a las mamás. Eso lo sufrimos mucho trabajando también años atrás en el territorio, y la verdad que para nosotras, las mujeres, madres pobres, empobrecidas más que nada, nos va dejando marcas, y la verdad que es violento que se pida que se forme un poco más la policía y que tengamos más policía con más preparadas para no sé qué, para seguir encarcelando, cuando en realidad tendríamos que estar discutiendo una justicia más inclusiva, con más perspectivas de clase, como también estamos pidiendo la perspectiva de género, ¿no? La verdad que yo como mujer de territorio, hoy quería estar acá en este panel porque somos de Moreno, porque son del Colegio de Abogados de Moreno, y me interesaba mucho ver con qué herramientas contamos también, ¿no? Siempre tenemos que ir a San Justo, a La Plata. Aparte de eso, también soy responsable de punto de denuncia tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, del cual somos 8 puntos en toda la provincia de Buenos Aires, y trabajamos constantemente con situaciones de demasiada vulnerabilidad. La verdad que es muy violento todo lo que se vive, todo lo que se ve, y yo creo que con más policía, más cárceles cómodas, no vamos a erradicar ningún tipo de vulneración a los derechos humanos. Yo creo que tendríamos que ver que las instituciones, los políticos, los gobiernos, empiecen a generar más empleo, más trabajo, más inclusión, más derechos, en vez de más cárceles y más represión. Como decimos nosotras en las canciones de las marchas, no queremos mano dura, no queremos represión, queremos para los pibes trabajo y educación, cosa que no estamos pidiendo nada imposible. Yo creo que eso, quería aportar desde mi mirada. La que me conoce, el que me conoce, siempre me van a ver del lado donde tengo que estar, porque yo vivo acá abajo, vivo en el territorio, y me duele cada día más todo lo que está pasando, y me interesaría que en el Poder Judicial haya una mirada más de clase social empobrecida, porque no somos pobres porque queremos, sino porque nos están haciendo pobres. La verdad que gracias Gloria, me encantó muchos puntos de los que tocaste. Soy, no sé si decir los fans o qué, digo, adoro a Sonia en su trabajo. Sonia tiene una mirada muy sensible, y aparte Sonia también es una compañera que viene de abajo, y como Ana también, como Naí. Entonces siempre pudimos trabajar mucho desde la mirada más profunda del territorio. El territorio, ¿dónde está la clave? Bajar a los territorios, escuchar a las referentas, escuchar desde el más profundo de nuestros corazones y sus corazones, porque nos están asesinando, nos están exterminando directamente. Y cuando hablamos de juventud, estamos hablando de hijos de las vecinas. Entonces digo, esto también es violento, muy violento, como el hambre, violencia hoy, como la desocupación es violencia, la desigualdad es violencia, la invisibilización a las mujeres referente de los barrios también es violencia. Entonces, mirar para un costado es violento también, ser cómplice es violento. Así que bueno, nada, gracias por darme la palabra, gracias Gloria por compartir tu mirada, y bueno, nada, a todo lo que dijiste lo comparto totalmente, menos lo que yo te nombré, que es tener policías y cárceles más cómodas, o policías con más preparado, con no sé qué, porque para mí yo creo que tendríamos que estar pensando en combatir la pobreza. Nada más. Bueno, yo quiero tomar la palabra también, porque justamente hablando de todo esto, también quiero sumarlo y quiero que sepan que están presentes
la subsecretaria de Acceso a la Justicia, Vanina Pasic, y su equipo también de colegas, colaboradoras, y también de la doctora Ana Claudia Almeida, que es coordinadora del servicio local, por si quieren tomar la palabra, responder cuando quieran, bienvenidas. Yo quería hacer un comentario a lo que decía Karina, ¿no? Que estoy básicamente de acuerdo con esto de más trabajo, más bienestar para nuestro pueblo, ¿no? Va, sí, hay muchos que sí, pero no está en mi corazón esto. Lo que sí creo es que debemos, en algún sentido, insistir con el tema de capacitación de las fuerzas. Por supuesto, primero está el trabajo de la gente, digamos, vamos a darle laburo a la gente, el trabajo siempre pone en una mejor posición, no es solo la comida, el trabajo pone en una mejor posición a cada uno y cada una de nosotros, ¿no? No es lo mismo ir a un comedor que ganarte tu plata y comprarte lo que querés y como querés y darle a tus hijos lo que vos, lo que entiendes que es mejor para los pibes, ¿no? Eso va de suyo. Pero yo no creo que tengamos que dejar de lado en insistir con la capacitación de fuerzas de seguridad. Debemos generar claramente, debemos romper determinados conceptos en fuerzas de seguridad y debemos generar claramente que tienen que ser aquellos que coadyuven a la ciudadanía, ¿no? Además de la represión del delito y las funciones que son básicas, bla, bla, bla. Pero hay algo todavía, y lamentablemente en los últimos años se ha permitido que determinadas cuestiones ocurran en donde el uso de la violencia para las fuerzas de seguridad sigue siendo un método. Entonces me parece que hay que insistir con la capacitación, hay que insistir fundamentalmente con los cuadros jóvenes. Los cuadros jóvenes no pueden tener, no quiero tomar algún nombre famoso, pero lo voy a tomar, no puedo, discúlpenme, no puedo evitarlo, me siento muy entre amigos y amigas, entonces no puedo evitar. No puede triunfar la doctrina Chocobar como una forma de llevar adelante el accionar de la policía. No puede. Entonces, en eso creo que hay que insistir, que las fuerzas policiales y de seguridad son parte de un sistema democrático y como tal deben responder al mismo. Y en ese marco me resulta muy importante seguir, parece como sonso, es decir, porque los vas a capacitar, van a entender, y por ahí algunos sí. Por ahí algunos, y en vez de decir que está bien correr a los pibes a cachiporrazo de una plaza, es ayudarlos, es la cosa que decían las abuelas, ¿no? Ayudar a cruzar la calle a la viejita. Por ahí alguno entra en esto, además de lo otro que veníamos hablando, de los sistemas de control, de un poder judicial comprometido, de un poder administrador llevando adelante lo que debe ser. Pero yo insisto con esto, creo, un optimismo absurdo en pensar que en algún momento, efectivamente, podemos contar con fuerzas de seguridad que dejen de lado la doctrina que fue llevada adelante por la dictadura cívico-militar, ¿no? Entonces, digo, sigo teniendo fe en eso, pese a los años transcurridos. Sí, perdón, volví a hablar. Uy, ya estamos en hora de terminar. Tiene la palabra Matías Ponce, que había levantado la mano. Gracias, Anaí. Hola a todos, todas y todos. Bueno, mi nombre es Matías Ponce, como bien dijo Anaí. Trabajo en el Juzgado de Garantías del Joven de la Departamental Moreno General Rodríguez. Y bueno, coincido plenamente con las ideas que se fueron volcando en este espacio. Primero,
si bien el tema amerita muchas horas de charla, incluso la construcción de otros espacios por Zoom y también de otro tipo de espacios para abogados, pero también abierto a la comunidad en general, que es un poco la idea del instituto que lleva adelante Sonia. Mencionar que la violencia institucional, la violencia estatal, en otras de sus acepciones, es estructural, ¿no? Que no es coyuntural. Quizás en las coyunturas se profundizan, se encrudece, pero es estructural y es de hace muchos años. Creo que su abordaje o análisis no tiene que ser solamente del derecho. Tiene que haber un análisis sociológico, antropológico, del trabajo social, la psicología social incluso, pero también abierto a la comunidad. Así que celebro mucho también la intervención de Karina, ¿no? Desde su exposición desde el corazón, de la vivencia del día a día, digamos. Esas voces hay que tenerlas en cuenta. Y lo menciono como trabajador judicial, ¿no? Como parte del Estado también. Reconozco ese problema que tiene muchas veces el Poder Judicial, de acuerdo a su composición también, ¿no? De acuerdo a los simbolismos e ideas que se construyen dentro del Poder Judicial y que se reproducen. Me parece que tenemos que estar más abiertos. A veces es una tarea que surge más individualmente, pero esto debería ser obligatorio para todas las personas que trabajan en el Poder Judicial, y más que se relacionen con jóvenes, digamos, porque yo soy de Moreno toda la vida, también sin ningún tipo de familia judicial, mi viejo remisero, mi vieja peluquera, estudiante de Moreno toda la vida, y uno trae al trabajo esa experiencia personal, pero es mi caso. Tengo compañeros y compañeras que también lo hacen, ¿no? Pero debería ser una política estatal, digamos, de cómo se interviene ante la comunidad de Moreno General Rodríguez, ¿no? Con toda la historia que tiene la comunidad, porque es una comunidad que tiene su historia. No podemos intervenir sin conocer la realidad que pasa en los barrios. Entonces, también es un cuestionamiento al Poder Judicial de abrirse institucionalmente a otras instituciones del Estado, ¿no? Articular más en ese sentido, pero también abrirse a la comunidad. Muchas veces, mejor dicho, parece que el Poder Judicial le tiene miedo a la comunidad. Entonces, esta es una crítica interna que hago. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Gloria, de la capacitación a las fuerzas de seguridad, porque son las que actúan día a día y las que están en los barrios día a día. Yo con Karina estoy de acuerdo del hecho de que es muy complejo la problemática, pero no podemos cambiarla de un día para el otro. Esto es un proceso porque es un problema estructural. Entonces estoy plenamente con Gloria, que hay que empezar por ahí, con esas capacitaciones, a apuntar, a interpelar, a generar otros debates, ¿sí? Con los compañeros y compañeras más jóvenes, incluir el tema de la violencia patriarcal también en estos debates, digamos, la cuestión de género, atraviesa toda la sociedad y no la podemos dejar de lado en este sentido. Simplemente quería tomar la voz como trabajador del Poder Judicial y también partícipe de este espacio en decir estas cuestiones que ameritan quizás debates mucho más amplios y quizás horas y horas de trabajo en este sentido. Gracias. Creo que Ana Claudia, vos habías levantado la mano. Hola, sí, buenas tardes a todos y a todos, ya casi noche. Bueno, primero decir lo enriquecedor de estos encuentros donde haya una multiplicidad de miradas, de intervenciones. Gloria, un placer volverte a escuchar cada vez que abrís la boca. Es un bálsamo de, ay, hay alguien que piensa como yo. Bueno, lo mismo Matías, bueno, lo mismo cada una de las personas que estuvieron hablando. Me parece que esto que estaba planteando Karina se relaciona con la dignidad del pueblo, con la necesidad de que las intervenciones desde los lugares chiquitos, pequeñísimos o enormes que nos toque ocupar, sea poder llegar a cada uno de los espacios que nos compete
con esta posibilidad. A mí, desde mi experiencia hoy de Dirección General de Servicios Locales y estando muy en contacto con policía, esto que planteaba Gloria lo comparto, es muy impresionante ver agentes de policía que están tomando denuncias en comisarías, que empiezan a entender claramente el concepto de lo que es niño, niña y adolescente, y es muy raro encontrar la palabra menores. Cuestión que en la justicia, que atravesados por conocimientos y horas de libros y demás, nos siguen diciendo menores. Entonces, ahí vemos esto que planteaba por ahí Karina, desde la escucha del pueblo, de cuando metemos la pata en el barro y nos relacionamos con ellos, con el barrio, con lo que siente, con las necesidades básicas, no satisfechas por a veces la justicia, esto que planteaba Matías, de que es un recorrido que tenemos que volver a atravesar. Entonces empezar a encontrar en las voces jóvenes, en los chicos por ahí de 20 y pico que están hoy cumpliendo estos roles, los chicos que están en la justicia. Obviamente este es parte de la nueva generación. Nosotros, los que ya cumplimos varios años y nos teñimos varias veces las canas, acompañamos desde este trabajo que venimos haciendo, aun cuando no teníamos ley, aun cuando inventábamos espacios como nos contaba Gloria, aun cuando nos juntábamos con poquitas herramientas y tratábamos de poner voz a esos sectores del pueblo que no tenían voz, pero creo que es esto, la mirada de clase, la mirada de género, la percepción y desde la mirada de niñez, es un trabajo por ese lado, y es de todos los días, y es de volver a replantearnos, y es de volver a tensionar. Obviamente que si hablamos de justicia, poder cambiar esta mirada de la justicia sancionatoria, retributiva de que si casi de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, bueno, alguna vez vamos a tener que hacer un cambio. Poder empezar a trabajar en otro tipo de justicia, donde considere más al ser humano que a la sociedad como sanción de quien no entra en la cajita que se pretende que cada uno de nosotros cumplamos propiamente de los estados capitalistas. Bueno, creo que es un trabajo cotidiano, es un trabajo que nos va a llevar mucho debate, que nos va a llevar muchas multimiradas atravesadas por muchos de estos espacios a los cuales, bueno, vuelvo a felicitar y esperemos seguir compartiendo. Bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra y si no, bueno, estaríamos cerrando la actividad agradeciéndole a la doctora Bonato. Hola, Anaí. Sí, perdón, Valina Pasic, no te vi que habías levantado la mano. ¿Cómo estás? No, lo que yo solamente quería era agradecerle a Sonia muy especialmente por la invitación a esta actividad, por todo el compromiso y también porque en nuestros equipos de justicia, de la Secretaría de Justicia, forma un rol muy importante, tiene un rol muy importante también en la formación de nuestros equipos, en la perspectiva, en el tipo de atención que podemos brindar. Agradecerle a Gloria, agradecerte a vos también, Anaí, por participar de este espacio, y solamente eso, estamos a disposición. Yo solo una cosita, Anaí, para cerrar un concepto. Yo creo que en estos temas no nos tiene que ganar la desesperanza, ¿no? Creo que tenemos que seguir trabajando articulados, todos con todos, todas con todas, y que es un trabajo que yo les soy absolutamente sincera. El primer pibe que yo defendí, no existía la Convención sobre los Derechos del Niño, no soy tan vieja, empecé muy joven. Y no existía la convención. Empezamos con el artículo 18 de la Constitución Nacional, ¿no? Diciendo que el proceso hacia adultos tenía más garantías que el proceso hacia chicos. Después de tantos años sigue vigente la misma ley. Pero me parece que hay algunas cosas que han cambiado.
Hay algunas, esto que decía Karina por un lado, esto que decía Matías por el otro, hay algunas cosas que han cambiado, hay algunas cosas que no permitimos. Y en este marco, creo que lo único que nos queda, lo mejor que nos queda, es seguir trabajando unidos. El Poder Judicial, con sus cosas que tiene que cambiar, el Poder Administrador, con sus cosas que tiene que cambiar, y fundamentalmente tener el oído y el ojo en la comunidad, en la gente, en nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido, tengo una fuerte esperanza. Me parece que vamos por un camino correcto. Siempre va a haber algo de violencia institucional. Siempre hay alguien que infringe la norma. El punto es que sea mínimo. Y el punto es que aquellos que son víctimas de estos sean cuidados y protegidos. Y creo que esa es nuestra obligación. Cuidar, proteger y acompañar a cada uno y a cada una de nosotras. Así que, nada, Sonia, Anaí, muchas gracias por el espacio. Gracias a vos, Gloria, nuevamente, y también agradecer tenemos muchos profesionales de Morón, del Colegio de Abogados de Morón, agradecida por contar con su presencia, así que y a todos y a todas, obviamente que esto es para continuar, para seguir trabajando, escuchando desde las distintas voces, y así que nuevamente saludo y fue un placer, verdaderamente, para todos. Gracias. Gracias por participar. Muchas gracias a todos y a todos y cuídense, ¿sí? Hay que seguir cuidándose, ¿eh? Hay que seguir cuidándose. Sin duda.